Mate en mano, seguimos con Levantando la Perdiz en el Congreso APRESID 2025, hablando de muchos temas, los muchos temas que tiene incluidos el Congreso siempre, pero este año en particular, hablábamos antes, y pueden ir a verlo en YouTube, de la cantidad de ejes, de 7 ejes temáticos para abordar todos los temas, ya no solamente la agricultura, el cuidado del suelo, que también son protagonistas de un evento como este, sino también muchas otras cosas que hacen a la actividad de los productores agropecuarios, de los asesores, de los agrónomos en su día. Vamos a seguir celebrando el día del ingeniero agrónomo. ¿Hay ingenieros agrónomos en esta mesa? Sí. ¿Vos sos ingeniero agrónomo? ¿Vos también? También. ¿Vos? Vos no. Entonces, ¿a vos feliz día? No. ¿A ustedes dos? Feliz día. Gracias por venir. Los voy a presentar formalmente a mis invitados de este panel. Rocío Belda es la gerente del programa Certificaciones de APRESID. Rocío, gracias por venir. Vos jugás de local acá. Yo juego de local, sí. Muy hace bien. varios congresos jugamos de local, así que como en casa. Espectacular. Lionel Orso es co-founder y vamos a decirle gerente de estrategia. ¿Les gustan los cargos en inglés? No, a mí particularmente no, manager. pero a veces hay que Toca. decirle De Nativas, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar. Al no agrónomo de esta mesa somos dos igual. Ahí va. Sentite bien. Espectacular. Y Pablo López Anido, que es productor, socio de APRESID, en la localidad de Bandera, Santiago del Estero. O sea que hiciste unos cuantos kilómetros para venir a Buenos Sí, Aires. exactamente, yo soy productor, también soy ingeniero agrónomo, trabajo desde hace muchos años en la zona de Bandera, queda en el sudeste de Santiago del Estero. Una ¿Cuántos zona, kilómetros hasta Buenos Aires? hasta Buenos Aires tiene que haber unos 800 y pico kilómetros. Me gusta, voy a arrancar, no está bien que me vaya de guión, pero lo voy a hacer igual. Quiero saber qué te motiva a venir, al margen de ser socio de APRESID y ya tener la camiseta puesta y saber que este es un lugar de encuentro. ¿Qué motiva a alguien a venirse 800 kilómetros lejos de su casa a un congreso de 3 días muy intensos? Bueno, en realidad, digamos, me motiva APRESID, digamos, yo tengo un vínculo con APRESID de hace muchísimos años, de hace más de 30 años que estoy muy ligado a APRESID, fui miembro de un instituto de capacitación que tuvo APRESID en su momento, fui ATR, fui durante más de 10 años miembro de comisión directiva, tuve a cargo, fui gerente del programa, fui el primer gerente, digamos, y inicié el programa de REM, de maleza resistente de APRESID. Entonces, que cumple 15 años este año. Que cumple 15 años, también me va a tocar, digamos, estar ahí en ese panel. Entonces, la motivación es muy fuerte por la institución, por lo que uno se identifica con la filosofía de la institución, con los primeros pioneros de la institución, con uno conoció, digamos, cómo fue la cocina del inicio de APRESID y la filosofía tan revolucionaria y de tanto cambio que dio. Y después también con encontrarme con un montón de amigos o gente de vínculos de muchos años. Entonces, la verdad que no estuve en todos los congresos, menos el del año pasado que me consiguió con un viaje, estuve presente en todos los congresos de APRESID. Excelente, y acá estamos en el 2025. ¿Me ayudan a entender qué vincula a Nativas, a APRESID Certificaciones y a Pablo? ¿Quién arranca? Te va a tocar. Dale. Creo igual que Pablo arrancó, la motivación por la que Pablo está hoy acá es esa misma por la cual nos vinculamos entre instituciones, sí. Y obviamente entre instituciones que la forman los productores como APRESID o que trabajan con productores como en el caso de Nativas. Es eso lo que nos motiva a unirnos. Entendemos hoy desde APRESID, desde el programa Certificaciones específicamente, tenemos un montón de iniciativas para trabajar en los procesos productivos, en la mejora de los campos, en la diversificación de la producción, como vos decías, en el cuidado del suelo. Esos siguen siendo nuestros ejes, pero con el correr del tiempo entendimos que solos no vamos a ir muy lejos y que sí o sí necesitamos unirnos con pares, con pares que vayamos hacia el mismo lado, que claro, tengamos los mismos objetivos y que estemos remando el mismo dulce de leche. Ahí entra Nativas en nuestro universo.
Y acá nada se puede hacer si no están los productores comprometidos con el mismo, vuelvo, ¿no? Repetitivo, pero con este mismo objetivo. Y productores como Pablo son nuestros grandes aliados para poder después expandir un poco esto en el resto y poder mostrar que hay una forma de trabajar de una manera responsable, muy respetuosa y con una mirada muy prospectiva y muy hacia el futuro. Entonces eso es un poco lo que nos une, ¿no? ¿Y el para qué? ¿Qué hacen concretamente estos tres actores juntos? Intentamos mejorar, a ver si puedo ser, intentamos mejorar. Para alguien que no sabe qué hace bien, el programa, ahí va, por eso, ahí la voy va. a fantinear. Intentamos mejorar, y acá por favor me interrumpan, el sistema productivo, Sí. sin sacar el ojo de la sociedad, de la comunidad que nos contiene, porque un sistema productivo no está aislado, no es algo que está ahí apartado. Sí, no es Pablo en Santiago solo. Exacto, somos parte de esa comunidad, somos partes de un todo. Entonces el para qué es eso, es cuidar lo que hacemos, producir nuestros alimentos de la manera más responsable posible, pero conteniendo a todo el resto. Entonces acá Pablo ya seguramente nos va a contar, pero él tiene una mirada y le toca estar en un lugar donde por ahí han detectado algunas problemáticas que no son solo de Bandera, donde está Pablo, Sí. sino que se replican en un montón de lugares y existen iniciativas como la que puede tener Nativas que llegan a intentar al menos ponerse en funcionamiento y ver si pueden resolver algo de estas cuestiones. Entonces apunta un poco a eso. Excelente. Pablo, quiero que hagamos foco en esas problemáticas. ¿Qué concretamente te disparó? ¿Qué te hizo ser parte de este proyecto, de este laburo en conjunto? Mira, la producción moderna, ¿viste?, de alimentos lleva a una masificación y a una lucha por la mayor productividad, Sí. de tratar de producir la mayor cantidad de superficie posible, el mayor rendimiento posible. Y eso, cuando uno lo mira desde el productor para adentro, hace que el productor tenga que tomar medidas de aumentos, de tratar de aumentar el rendimiento, producir todo el metro cuadrado. Pero cuando eso lo analizamos desde el plano del paisaje, desde la superficie más grande, puede ser que algunas de esos objetivos que campo adentro están bien, o sea, son cosas naturales, genere una externabilidad que no sea del todo positiva. Ok, como un impacto, aunque Pérdida, aunque claro. te vuelvas eficiente, impacta sobre el ambiente en el que produces. Entonces, sí, puede ser, pérdida de diversidad, lo Claro. que más se nota, pero también puede ser que si vos en un área de 400.000 hectáreas en el cual se producen cultivos anuales, que son cultivos que se siembran todos los años, crecen las raíces hasta al 1,5 metros, en determinado momento se hace un barbecho, para que venga eso, y por más que vos digas, yo aplico agroinsumos con un nivel de eficiencia muy bueno porque me preocupo, porque yo voy a aplicar y voy a tratar de que el 85% del producto no se me vaya del campo, pero aún así ese 15% en 400.000 hectáreas donde hay un pueblo en el medio puede generar problemas. Que eso no lo puede resolver el productor, ni tampoco es culpa en realidad del productor individual, es culpa de un sistema, o sea, es culpa de una forma de organización, de la forma que nos organizamos para producir commodities, que generan algunos problemas que se ven desde más arriba, no se ven desde el plano, con otra perspectiva que es el problema. Entonces, eso hace que sean problemas muy difíciles de resolver, en el cual, las diversidades en serio, diversidades me represento así, hacer plantaciones que duren más de un año, a regenerar con especies nativas, a tener conectividad entre estas forestaciones, logren, de alguna manera disminuir eso. Mi punto de vista es que haciendo a lo mejor muy poco se pueden lograr grandes cosas, o sea, a lo mejor dedicando un 10% de la superficie de lo que uno hace a este tipo de cosas, a lo mejor puede lograr un impacto muy bueno. Si a Está eso bueno esto que decís, porque está muy arraigada la idea de que hay que resignar demasiado para cambiar. Claro, sí, o sea, hay veces que vos tenés
productores que a lo mejor siembran 4.000, 5.000 hectáreas y en el campo tienen 10 hectáreas de una cortina de monte y la eliminan para sembrar 4.000, 10 hectáreas, digamos. Me explico. Entonces, la obsesión por la máxima productividad lleva a que no se pongan, que se tome una visión demasiado productivista y no se tome en cuenta el valor, incluso el valor que puede tener eso a unos años. O sea, a lo mejor de acá a unos años una cortina forestada de algarrobos conectada puede tener un valor más que incluso que la tierra. Seguro. Entonces también se pierde. Y cuando a eso lo sumamos, que a veces uno, que es el caso que decimos, tengo lugares de baja productividad para los cultivos de grano, en esos lugares de baja productividad puedo aprovechar y hacer una forestación, como en este caso de algarrobos. Entonces, yo siento que no dejo de producir, simplemente estoy produciendo algarrobos en esa zona. No tiene un valor de retorno como tiene la soja, claro, pero sí estoy generando valor. Sí estoy generando valor y estoy generando un impacto positivo sobre la zona productiva, digamos, sobre el área productiva. Vamos a hacer un poco de foco en tu caso particular para meternos de lleno. ¿Vos sos productor agrícola? Yo soy productor agrícola. ¿En cuántas hectáreas en la zona de bandera podemos decir? Yo siembro aproximadamente 4.000 hectáreas en la zona de bandera, de las cuales en propiedad solamente debo tener 700, 800 hectáreas y el resto es campo alquilado. Perfecto. Y me gusta que la gran mayoría del campo sobre el que producís es alquilado. También está esta cosa de el productor solo toma decisiones vinculadas a la sustentabilidad cuando labura en campo propio, porque el campo alquilado sabemos los problemas que eso genera en Argentina y la eterna discusión. Vos, concretamente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué superficie estás destinando a la plantación de nativas y cómo lo están laburando en proporción? Sí, yo en realidad o sea, con nativas esto empezó el año pasado. Sí. En un campo, digamos, de una aptitud agrícola dentro de lo que uno tiene de lo más flojo, en el cual hicimos una plantación de 2.000 plantas en un área de 4 hectáreas aproximadamente, en el cual hicimos una conexión con un parche de monte que yo tenía en el campo. Eso en campo propio. Sí. Pero, digamos, previo a esto yo ya venía haciendo esto, digamos, en otro campo ya había hecho algo parecido, digamos, con algarrobo, digamos, y también incluso estoy teniendo en algunos lugares de mejor aptitud forestaciones que no son de nativas, sino de eucaliptus, digamos. También estoy plantando eucaliptus. Esto lo vengo haciendo hace 3 años, digamos. Voy todos los años tratando de plantar entre 2.000 y 3.000 algarrobos por año. Ok. El rol de nativas acá y por qué es importante. ¿Desde cuándo trabajan con productores agropecuarios así? Te cuento, Nativas somos una empresa. Si hagamos un paréntesis de que por si alguien cae de la nave espacial. Ahí va, perfecto. Somos una empresa que trabajamos en regeneración en el agro hace aproximadamente 3 años. ¿Qué significa trabajar en regeneración en el agro? Es recuperar ecosistemas. Nos dedicamos principalmente a abordar los ambientes naturales, los hábitats nativos o seminativos dentro de matrices productivas. En eso es que trabajamos con productores agropecuarios, con empresas de la cadena de valor agropecuaria, desarrollando proyectos de regeneración dentro del sector, desarrollando estrategias regenerativas dentro del sector y buscando visibilizar y reconocer e integrar con un valor económico la regeneración dentro del sector agropecuario. Y en lo práctico, ¿cómo nacen esas iniciativas con los productores? Digo, ¿es el productor el que busca nativas? ¿Es nativas saliendo a buscar los productores agropecuarios? ¿Es el vínculo con organizaciones el que les permite llegar? ¿Cómo sí, llegan? ¿Cómo un poco en múltiples direcciones, okay. Mucho de todo eso. La alianza concretamente con APRESID surge de la complementariedad en la visión que tenemos, claro. En esto de la regeneración. Eso es un poco lo que vamos a presentar hoy en el panel, 2 protocolos que justamente buscan valorizar las prácticas regenerativas que llevan adelante los productores e incentivar esas prácticas regenerativas, que esto se empieza a visibilizar, se empieza a reconocer con un valor económico y empieza a escalar. Y eso creemos que lo tenemos que hacer en alianza con los distintos actores, con APRESID, con los productores agropecuarios que trabajamos en distintas zonas del país, o principalmente zona núcleo del país, y distintas empresas también, que es clave ahí el rol de las empresas en la cadena de valor apoyando las iniciativas
vinculadas a la regeneración. Hace 3 años dijiste que estaban laburando en esto. Sí. ¿Y que se mide por hectáreas? ¿Cuántas hectáreas llevan reforestadas? Sí, se puede medir por hectáreas, por árboles plantados, con productores. ¿Qué número tienen más fácil, trabajados. más a mano? Me matás con el número a mano, pero venimos trabajando en provincia de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, principalmente zona de Pergamino, en Córdoba, en Santa Fe, norte de Santa Fe, en Santiago del Estero, norte de Santa Fe en Tostado. Ahí un poco empieza un ecosistema, una ecorregión icónica para toda Sudamérica, que es el Gran Chaco. Claro. Tenemos un foco importante en el Gran Chaco como ecosistema muy importante. Ahí es donde trabajamos en zona de bandera también con otras organizaciones y con el campo de Pablo. También un poco más arriba en zona de Jujuy, también entra en el Gran Chaco, hay una zona de transición. Pero hoy distribuidos un poco entre norte de Buenos Aires, Santa Fe, Las Parejas, Las Rosas, Ordóñez en Córdoba, un poco distribuido en esa zona. Y siempre abordando el agro. Excelente. Quiero que me ayuden a entender los tres cómo concretamente esto se transforma en un negocio, ¿no? O se puede transformar en un negocio. Suena como hasta feo porque le tenemos como idea al concepto de negocio, pero él recién un poco lo decía y en definitiva la búsqueda es que pueda traer beneficios, quizás un poco, o me corregí si no, pero a mayor plazo para los productores que pongan en práctica estas iniciativas. ¿Cómo se transforma en eso? A ver, nosotros lo que vemos desde el área de certificaciones, y es en lo que trabajamos, existe una demanda hoy de los mercados a nivel materia prima que se pide, que tiene que ver ya con algunas iniciativas de sustentabilidad. A ver, la no deforestación, la medición de huella de carbono, la medición del índice de impacto ambiental. Sí. Todas cuestiones o indicadores que se miden desde las iniciativas por ahí que trabajamos nosotros desde APRESID. Bueno, sin ir más lejos, en 4 o 5 meses entra en vigencia, en enero en realidad, entra en vigencia la normativa de la Unión Europea antideforestación, que sigue generando mucho debate en el mundo, pero que en definitiva es un hecho. Y hay que tratar de ir adaptándose a esto, que por ahí puede tener sus críticas. Sí, sin dejar de dar la discusión hay que ver cómo... Exacto. Entonces, desde APRESID siempre obviamente midiendo lo que realmente genera los beneficios al sistema productivo, nunca dejamos de mirar lo que ese mercado nos pide y nos solicita, y en eso tratamos de acompañar a los productores justamente con las iniciativas de certificación a que puedan estar esos productos disponibles para cuando ese mercado lo solicite. Eso, ahí tenés, digamos, una manera de monetizar, si se quiere, esto que estamos haciendo. Y lo otro después son los diferenciales que se pueden ir dando por algunos de esas mediciones. Hoy, por ejemplo, el tema de la medición de huella de carbono, generar los créditos de carbono, que en algunos casos tienen un diferencial, o sea, un plus para ese productor que los alcanza. Y después también tenés toda la parte de los activos ambientales, que ahí hago esto hacia Lionel. Nos damos vuelta las dos. Nos damos vuelta. Y te toca. Y él lo va a explicar mucho mejor que yo. A ver, activos ambientales. Sí, nosotros de alguna manera lo que decimos es que tenemos que integrar la naturaleza en el modelo de negocio del agro, y que hoy por hoy, en el estado de situación en el que estamos, hay una oportunidad de poder hacerlo por exigencias ambientales, por ejemplo, normativa europea, normativa de otros lugares, exigencias de mercado que te piden que hoy reportes una serie de cuestiones vinculado al carbono, vinculado al aumento de la biodiversidad en los paisajes productivos, además de que es una necesidad en términos de funciones ecológicas, también empieza a ser una oportunidad en términos de negocio, porque el mercado y el mundo lo va exigiendo. Y ahí es donde trabajamos en cómo ponerlo en valor, y ahí está la razón de por qué generar protocolos de medición tanto del área de cultivo como del área de los ambientes naturales, los hábitats nativos o seminativos dentro de los paisajes productivos. Y en lo que trabajamos concretamente en Nativas, cómo poner en valor esas prácticas regenerativas
una de las cosas, lo que comentaba Pablo, de reforestar áreas. Siempre vamos a áreas improductivas donde, o por distintas razones, no o se de está... baja productividad, de claro. baja productividad, donde implementamos esos proyectos como forestaciones con especies nativas principalmente, que van a capturar carbono, que van a mejorar la biodiversidad, y eso se puede medir, se puede transformar en activos ambientales. Eso es lo que venimos trabajando ya hace un tiempo, y en alianza con APRESID, poner en valor con protocolos de medición esas externalidades positivas, tomando lo que decía Pablo de las externalidades negativas que existen. Existen también las externalidades positivas donde genera un impacto positivo en el ambiente. Eso se mide, se pone en valor y se utiliza, en este caso, y es como la tendencia mundial, utilizar activos ambientales basados en blockchain, que lo que te permite es darle trazabilidad, transparencia a esas implementaciones, esas prácticas regenerativas que llevas adelante, e incorporarlo a la cadena de valor agropecuaria, y de esa manera ese activo en blockchain que se traduce en un vehículo financiero, que termina siendo un vehículo financiero o un incentivo económico para el productor que lleva adelante estas prácticas regenerativas. Esa es la manera un poco en que se integra la naturaleza, la regeneración en el modelo de negocio del agro. Perfecto. Me estaba tratando de poner en la cabeza a alguien que nos esté escuchando, que sea productor, que no sea un socio APRESID, que no sea un productor de punta, pero que diga, che, hay algo de esto que me tienta, que me interesa, que va en línea con lo que pienso. Quiero tratar de ser, bánquenme en esta porque es muy de periodista, quiero tratar de ser lo más clara posible, que vos seas lo más claro posible en qué hace Nativas, cómo laburan el mano a mano con el productor. O sea, los asesoran, hasta dónde se meten, qué le toca decidir al productor. Y ahora se lo voy a preguntar a Pablo, que lo tiene en primera persona. Tal cual. Bueno, ahí con el productor nosotros tenemos el rol de desarrollador de proyecto. Ok. Primero, abordar el productor, mapear qué hace en ese establecimiento, cuál es su cadena de valor, a quién vende, porque es donde luego se va a poner en valor lo que está haciendo, etcétera, e identificar primeramente estas zonas de baja productividad donde hay posibilidad de aumentar la biodiversidad, un ambiente natural, generar un corredor biológico, una reforestación, etcétera, todo adaptado al caso concreto del establecimiento. Se desarrolla el proyecto. Sí. Proyecto de incorporar, le llamamos nosotros, incorporar naturaleza en ese establecimiento productivo o potenciar lo ya existente, muchas veces, como decía Pablo, conectando con parches de bosques que ya existían. Hay muy importante la conectividad ecológica para potenciar distintos atributos ambientales, sumamente importante. Eso es como sumarte a lo que ya existe. Exacto, sí. Y esa es la parte de diseño del proyecto. Bien. En términos de valorización ambiental, se traza una línea de base, cuál es el estado actual del establecimiento, y con el paso del tiempo realizar monitoreos, verificaciones y empezar a valorizar esos impactos positivos, esas externalidades positivas que se hacen en el proyecto. Eso es como primera etapa. Excelente. Pablo, ¿qué te venís llevando de este laburo? ¿Cuánto hace que trabajás con esto, me decías? Que estoy, digamos, volcado a esta idea, digamos, de diversificar y de implantar, de poner árboles, digamos, de alguna manera, hace ya 3 años, digamos. 3 años. Este va a ser el 4º año que voy a hacer. ¿Qué aprendiste en el camino? No, o sea, aprendí mucho, digamos, o sea, con las distintas cuestiones que fui haciendo, estoy con una forestación de eucalipto en otro ambiente, en un ambiente productivo muy bueno, en el cual el INTA Castelar está llevando unos estudios y estamos aprendiendo, digamos, la tasa de crecimiento como una potencialidad productiva de la zona, digamos, sin hoy llegar a ser un negocio, porque, digamos, no está equipado, digamos, la zona como para que haya una producción forestal. Pero sí ya sabemos la tasa de crecimiento que tenemos tasa de crecimiento parecida a la Mesopotamia, en ese ambiente son campos que tienen agua abajo, que tienen napa, entonces las raíces de más de 2 metros la pueden aprovechar. Creo que uno va aprendiendo eso, digamos, va viendo ese tipo de cosas. ¿Te encontraste con un potencial que quizás no tenías medido en la zona, o que uno lo medía en términos de la agricultura nada más? Sí, yo creo que de acá al futuro debería ser importante
que en cada zona del país se sepa cuál es la forma más eficiente de producir biomasa, más allá del número de los granos, digamos, porque, digamos, probable la biomasa de energía y en el futuro, digamos, la generación de energía a través de biomasa puede llegar a ser importante. Entonces, lo que sean todas productividades, ese dato debería saber, puede ser árboles o puede ser, por ejemplo, caña de azúcar en la zona de bandera, digamos, pero bueno, ese dato es un dato base que deberíamos agronómicamente saber sin que hoy sea un negocio, porque hoy no es un negocio. ¿Qué implica saber ese dato? Y saber, digamos, o sea, es que yo en Pergamino probablemente el maíz sea más eficiente para producir biomasa que la caña de azúcar o que, no sé, una plantación forestal. En el norte, que se pueden dar algunas C4 perennes, puede ser más importante una C4 o puede ser, por ejemplo, en este caso, en tierras de aptitud buena y con agua abajo, una plantación forestal de eucaliptus, por ejemplo. Esa información yo creo que es indispensable, digamos, hoy saberla, por más que estemos todavía 20 años de usarla, digamos, económicamente. Y con el tema de las plantaciones de algarrobos que estoy haciendo en ambientes un poco de menor calidad, digamos, como en este caso y en otras más que tengo, yo creo que está relacionado con lo que decían los chicos, pero hay otra cuestión, que es el valor y el precio, digamos. Uno puede tener algo de mucho valor al cual hoy no lo puede monetizar, digamos. Entonces, uno, digamos, se preocupa por hacer cosas de valor, digamos. Uno sabe que eso tiene valor, uno sabe que un algarrobo de 30 años tiene valor, y más si encima el algarrobo se lo cuidó, se lo podó, tiene fuste, digamos. O sea, eso tiene un valor que sí, seguramente hoy no se puede monetizar, pero nadie puede negar el valor. Entonces, creo que por ahí hoy se están cometiendo errores porque se siguen desmontando montes para producción de granos, digamos. Es una problemática que ves muy palpable en tu zona. Y todavía no, en la zona de bandera está casi todo desmontado, pero digamos más al oeste, en alguna otra zona, y en realidad no se está valorizando bien el monte y se está cometiendo un error, porque se está destruyendo algo que tiene mucho valor por algo, digamos, que en realidad la tierra agrícola con el aumento de la productividad por ahí no es algo, no es un bien escaso hoy, porque, digamos, se puede aumentar la productividad. Entonces, ese dato es complicado porque, digamos, no entra dentro del planteo de una empresa decir, che, está generando valor, sí, pero no lo podemos monetizar. Bueno, no importa. No entra en el Excel no entra en el Excel, digamos, o sea, la Gioconda puede ser una pintura que valga un mango o es la Gioconda y tiene valor. Entonces, el valor y el precio son cosas relativas, digamos. Pero bueno, lo importante me parece que uno se tiene que preocupar de generar valor. Uno no puede destruir si no tiene que generar valor permanentemente. En algún momento eso se va a reconocer, en algún momento eso va a pasar. Sea más adelante, mi empresa sigue siendo sustentable, no es que por hacer esto pierdo plata, digamos, porque en el conjunto mi empresa sigue siendo rentable. Entonces no me preocupa parte de mi empresa dedicarlo a generar información, o parte de mi empresa es generar valor de este tipo, valores hoy intangibles prácticamente. Te preguntan productores, pares tuyos, te preguntan por esto, ¿sentís que entre tus colegas hay una intención de al menos empezar a pensar en esto? ¿O sentís que todavía hay como un poco de resistencia? Creo que hay contagio, digamos. Nosotros en Bandera hoy estamos tratando con un grupo de productores de generar una conectividad forestal de algarrobos de varios kilómetros, digamos, vecinos míos que se quieren sumar. Creo que hay inquietudes, por supuesto que son cuestiones puntuales, o hay gente que está ligada a un lugar, en esto está muy, muy, muy ligado. Hay empresas que son, digamos, que andan por todos lados, que no tienen apego a ningún lugar. Hay productores que están apegados a una zona, a una región. Entonces, creo que con ese tipo, con esa característica de productor, hay productores que le interesa, llaman la atención. En Bandera se está forestando, por ejemplo, con eucalipto, con algarrobo, se están haciendo superficies, digamos, y siguen habiendo inquietudes, digamos. Sigue habiendo inquietudes. Sí. Rocío, entre ¿cuántos socios son en total en APRESID? ¿Sabemos? Socios productores serán alrededor de 1.500, 2.000. Okay. ¿Cuántos preguntan están involucrados con la cuestión certificaciones en general? Qué pregunta más difícil. Porque no lo sabemos. No creo que porque nos da cosa. No, a ver, hoy nosotros dentro del programa tenemos 3 iniciativas de certificación, y hay alrededor de 60 productores que trabajan entre todas las iniciativas, que son algo de 150.000 hectáreas, que hoy están bajo algunas de esas iniciativas de certificación.
y es, digo, el productor Apresid chico o grande siempre fue como es como un productor de punta, un productor referente, un poco punta de lanza en un montón de cuestiones. El ejemplo más claro, y acá ya lo hemos hablado un montón, es la siembra directa, pero después en la incorporación de otras prácticas de manejo también fue fundamental ser socio Apresid, ser productor socio Apresid. En este caso todavía hay mucho por hacer, son 60 de muchas hectáreas, pero esto me hace pensar si hoy la escala es necesaria, o sea, si ser un productor quizás en una superficie más grande es lo que te permite sentarte a pensar y a laburar en certificaciones y en iniciativas de este tipo. No necesariamente. Es un prejuicio mío. Nosotros, yo hace varios años que trabajo en este programa, en esta área, y siempre nuestra premisa es hacer protocolos de certificación que sean accesibles a cualquier productor de cualquier escala. Ok. Tenga establecimientos propios, establecimientos arrendados, sea un productor de 150 o un productor de 2000. Uh-huh. Nosotros, dentro de nuestras herramientas que brindamos a los productores, siempre vamos a marcar un poco, yo siempre digo, el qué hacer, pero no el cómo. Ok. Obviamente que en ese camino nosotros proponemos el cómo, ¿no? Y podemos dar algunas otras herramientas también, como hoy en día ya la digitalización de un montón de cuestiones que ayudan y que hacen más práctico un proceso, pero nunca lo vamos a exigir. Entonces, eso lo hacemos justamente en este sentido, ¿no? En el sentido de un productor quiere certificar, uh-huh, y tiene un Excel y una libreta y lo puede hacer. Bien. Y un productor quiere certificar y nos viene con los mapas de rendimiento, y también lo va a poder hacer. Obviamente, sí, somos conscientes de que hay una forma que seguramente es más sencilla y otra que seguramente tenga un poco más de complejidad. Tal vez el camino es un poquito más largo para uno y un poquito más corto para otro, pero nosotros siempre los queremos que estén con nosotros, los queremos traer, después vemos cómo. Banco. Y en eso, digo, es un poco nuestro trabajo, ¿no? Acompañamos a los productores a que lo puedan lograr. Excelente. Tienen charla, ¿no? ¿Tienen la charla ahora o ya la tuvieron? A la tarde. A la tarde. 4:15, 15:45. ¿Qué quieren que se lleve el que está sentado en las sillas en la primera y en la última fila del auditorio? Cada uno, ¿qué quieren que se lleve? Arranco por vos. Arranco. A mí me pareció muy interesante retomar lo que decía Pablo sobre el valor y el precio. En lo que trabajamos en Nativas, o sea, valor tiene sin duda, los ecosistemas dentro de las matrices productivas tienen un valor enorme. Sí. En lo que trabajamos todos los días en Nativas, en ponerle precio a eso y que realmente esté reconocido con un precio, esa práctica regenerativa sea reconocido en la cadena de valor. Hoy trabajamos con empresas que lo hacen a los fines de trabajar en sostenibilidad, justamente en resiliencia climática dentro de su propia cadena de valor, medir impactos positivos, así que empiezan a ver los primeros casos de éxitos y empresas de la cadena que acompañan en reconocer en precio estas prácticas regenerativas. Pablo, ¿qué quieres que se lleven de tu experiencia y lo que vayas a contar hoy? No, la verdad que en realidad no es que uno quiere que se lleve mucho. Simplemente uno se abre, cuenta lo que hace, lo que piensa. Pero pensando en contagiar, ¿o no? Pensando en que a alguien se le ocurra otra cosa y me comente y aprendamos entre los dos. A veces viene bien porque por ahí uno a veces piensa que está loco, digamos, según a veces estoy haciendo esto, estaré medio rayado, digamos. Entonces está bueno, digamos, compartir y que ver que otra persona dice, no, está bueno lo que estás haciendo, mira, podemos hacer, se puede hacer esto, podría hacer otro. Entonces, de ese intercambio siempre uno se nutre, digamos, siempre cuando alguien está con alguien que se motiva por lo que uno hace y te pregunte, qué sé yo, siempre uno también se lleva cosas, obvio, digamos, de decir, mira, está bueno esto, podría hacer esto, yo lo hago de una manera. Nosotros, por ejemplo, hay otro productor que también está haciendo algarrobo y los plantamos, yo hago un surco y él hace, o sea, yo hago como una canaleta y él hace un surco, es decir, son técnicas distintas. Y bueno, él tiene algunos resultados, yo tengo otros, digamos, entonces está siempre bueno el hecho del intercambio. O sea, la verdad que alguien se motive y que comparta y que podamos compartir y crecer juntos, digamos. Excelente. ¿Rocío? Que se sumen. Ella sale a la casa. No, pero a ver, pero que se sumen en este sentido.
APRESID siempre va a trabajar para los productores, siempre los va a acompañar y los va a tratar de contener y de acompañarlos en todos estos caminos. Y desde APRESID, más allá del trabajo con los productores, trabajamos mucho en, bueno, cómo podemos, como decía recién Lionel, ponerle un precio, un diferencial, un plus, Entonces, trabajamos con los productores, trabajamos con otras empresas que nos acompañan también en esos diferenciales. Tenemos la experiencia de productores que ya arrancaron, que son pioneros en esto. Entonces, nada, que vengan, que nos escuchen, que sean parte, que nos sentemos, que compartamos, y me parece que ese es un poco el mensaje. Esta es una gran oportunidad del Congreso siempre para eso, así que está buenísimo. Gracias a los tres por haber venido. Por favor.